Hace 10 años, España y Marruecos vivieron una de sus muchas crisis diplomáticas cuando gendarmes marroquíes ocuparon el islote de Perejil, cerca de Ceuta. Rabat insistía en que el islote era suyo y que ningún documento hablaba de soberanía española. Nuestro país reaccionó con un despliegue militar en la zona y el posterior desalojo con la intervención de soldados españoles. Dado el poco interés geopolítico del islote, el incidente se interpretó como una reivindicación de Ceuta y Melilla por parte de Marruecos. Informe Semanal emitió el siguiente reportaje pocos días después de que los dos países firmaran el acuerdo que acabó con la crisis. La mejor vista sobre la isla del Perejil está en la costa de Marruecos, desde este poblado, a unos 200 metros del peñón que a este lado del estrecho llaman Leila. Una roca de 1,5 kilómetros de largo, árida y deshabitada, con una gruta lo suficientemente grande como para convertirla históricamente en refugio de corsarios. Hasta la semana pasada, los pocos habitantes de esta costa solían ir al islote nadando o en barca para pasar el día o llevar sus cabras a pastar. Yo nunca ha habido allí bandera española, nunca la vi. Bandera marroquí tampoco, yo la verdad las cosas como son. Pero hay veces habían allí guardia también y todo, porque hizo una isla y estaban allí para los contrabandistas y todo eso, pero digo, yo no sé. Y eso ya, a ver si se soluciona el problema del gobierno español y entre gobierno y gobierno. El problema estalla el jueves 11 de julio. Una dotación de gendarmes marroquíes se instala en la isla y planta una tienda de campaña y 2 banderas marroquíes. Desde una patrullera de la Guardia Civil avistan las banderas. Medios que tenemos técnicos para visualizar la costa, pues nos dimos cuenta que ondeaban banderas supuestamente de Marruecos. Y nada, nos acercamos y nos encontramos las banderas y una dotación de la Armada marroquí. El gobierno español reacciona reforzando la seguridad. Despliega fragatas, corbetas, patrulleras y destacamentos en la zona del estrecho y de los territorios españoles del norte de África y Canarias. En el plano diplomático, manda una nota verbal al gobierno marroquí pidiéndole que retire a sus gendarmes y deje la isla en la situación que estaba antes. Esta ruptura del statu quo, este acto inamistoso, es incompatible con el tratado del año 1991 al que antes he hecho referencia, tratado de amistad, buena vecindad y cooperación entre los reinos de España y Marruecos. Y además es incomprensible que se produzca una actuación de estas características desde el punto de vista de los usos internacionales. Marruecos está ese jueves en vísperas de la celebración por la boda del rey Mohamed VI. Su gobierno justifica la acción en Leila como una operación contra el tráfico de drogas y emigrantes ilegales. Para Marruecos, el islote es suyo y se apoya en el hecho aparente de que no hay tratado que certifique la soberanía española sobre él. No hay en ninguno de los tratados que yo he consultado y que son desde el siglo XVIII entre España y Marruecos ninguna alusión al islote del Perejil o a la isla del Perejil. En cambio sí hay en relación con lo que son plazas de soberanía de España, que son Melilla, Ceuta, las Islas Chafarinas, el Peñón de Alucemas y el Peñón de Vela de la Gomera. Sobre eso sí que hay, en fin, documentos y que bueno, que en los que se reconoce la soberanía de España en esos territorios. La isla ha funcionado desde la independencia de Marruecos como una tierra de nadie. En estos últimos 40 años, la Guardia Civil ha patrullado su costa, pero en su suelo no ha habido asentamientos permanentes, ni banderas, ni símbolos de soberanía de ninguno de los dos países. El gobierno español en toda la crisis es cauto con las palabras, evita hablar de devolver la soberanía y se refiere al statu quo. El statu quo es mantener una situación sin tener que pasar por un papel. Es decir, una situación geográfica, cultural, social, militar incluso. Es decir, de común acuerdo, las partes, que pueden ser varias, no solamente dos, deciden dejar las cosas como están. Y como estaban desde los años 63, 64, que es cuando acabó la última repatriación de las tropas españolas que ocupaban el protectorado del norte de Marruecos.
Marruecos festeja durante 3 días la boda real sin representación oficial española. En España se especula con el significado de la acción de Marruecos en la isla de la Discordia. Un conflicto que surge tras más de un año de desencuentros entre los dos países. Perejil se suma a la lista de la pesca, la inmigración ilegal y la retirada del embajador marroquí. Y tiene como telón de fondo la reivindicación marroquí de Ceuta y Melilla. Mi impresión es lo que faltaba. Decir esto es lo que faltaba. Se veía que era una manera de poner nervioso, algo en lo que los marroquíes son maestros desde siglos, y poner nervioso a los españoles. Era un elemento más para añadir a esa crisis. Pero claro, inmediatamente pensar en qué coyuntura aparece eso, el primer día de la fiesta de la boda real. ¿Es algo que parte de una misma decisión o hay alguien interesado en buscar algo? Porque no es el momento más oportuno. Me surge una hipótesis, que no es más que una hipótesis, de que puede haber elementos del propio ejército marroquí interesado en desestabilizar el país. Esta ocupación de la isla de Perejil es un aldabonazo en la puerta para decir, por favor, no me dejen suelos. Esto que voy a decir ahora mismo, que no se malinterprete, no es como el Teruel existe en versión del estrecho, ¿no? Es decir, Marruecos existe. El martes, Marruecos sigue ocupando el islote. El destacamento recibe avituallamiento a través de lanchas de la Marina. Marruecos desoye las peticiones de España, la Unión Europea y la OTAN para que se retire del islote. Rabat ha sustituido a los policías iniciales por infantes de Marina y ha anunciado para el miércoles una visita propagandística a La Roca con corresponsales extranjeros. No se podrá llevar a cabo. Poco después de las 6 de la mañana, tropas de élite como estas que vemos entrenándose desalojan la isla. Por la mañana, el Ministerio de Defensa informa de que en la operación han intervenido fuerzas de los 3 ejércitos y no se ha disparado un solo tiro. Han bastado los llamamientos por megafonía para que los 6 militares marroquíes se entregaran. Las tropas españolas cambian las banderas. Los marroquíes son detenidos y llevados a Ceuta. Después de un desayuno y un reconocimiento médico, los militares y sus armas son devueltos a Marruecos. A la 1 del mediodía, los ministros españoles de Defensa y Asuntos Exteriores comparecen en el Congreso. Ha quedado claro que la fuerza se utiliza no solo cuando surge una confrontación armada, sino cuando, con amenaza o uso de la fuerza, se impone una decisión a otra nación que ésta no considera en modo alguno aceptable, como ha sucedido con el aval de la comunidad internacional en el caso en cuestión. Militarmente hablando, estábamos, pues, ante un claro supuesto de legítima defensa. España no tiene interés en mantener una presencia militar permanente en la isla de Perejil, sino que su deseo es volver sin dilaciones a la situación anterior al 11 de julio, anterior, por lo tanto, a la ocupación militar marroquí. ¡Buenos españoles! En tierra firme marroquí, la excursión de corresponsales se ha sustituido por una pequeña manifestación frente a la isla contra el desembarco español. En Rabat, el rey preside el miércoles por la tarde la reunión de su gobierno y acto seguido, el ministro de Exteriores lee el comunicado oficial. Empieza duro, pero termina conciliador. Tomando en consideración que esta invasión vulnera la legalidad internacional y constituye un acto condenable que equivale a una declaración de guerra, ya que se trata de una ocupación flagrante que infringe la realidad histórica y jurídica, el gobierno de Su Majestad el Rey pide con insistencia a España la retirada inmediata y sin condiciones. Marruecos siempre ha querido mantener relaciones de buena vecindad y está convencido de que el diálogo, que ha caracterizado siempre su política, sigue siendo la fórmula ideal para solucionar las diferencias.
España establece un grupo de 75 legionarios en el islote del Perejil. Una presencia que el gobierno español insiste en que es temporal hasta que Marruecos dé garantías de que no volverá a ocupar la isla. La crisis de esta semana es una batalla más de gestos y símbolos entre los dos países, dentro de las complicadas relaciones hispano-marroquíes. Significa varias cosas. La más trascendente, sobre todo, no ya para España, sino para la comunidad de intereses que hay entre Europa y Marruecos, que una aventura, porque esto ha sido una aventura, y una aventura personalísima del rey Mohamed VI, ha fallado. Ha fallado por cálculo, ha fallado por respeto hacia un país vecino con el que debía mantener simplemente unos canales de comunicación diplomático que ellos mismos apartaron en octubre, y ha fallado porque ha creído repetir lo que hiciera su padre, el difunto rey Hassan II, en el Sáhara. Por eso es tan importante lo que ha pasado. Se ha acabado con la política de impunidad, de impunismo, que ha mantenido la política de la Casa Real Alauí con respecto no ya a los gobiernos de España, sino a la nación española. Es un rebote de yo te molesto, tú me molestas, yo te molesto, tú me molestas. Y los temas de fondo jamás se tratan. Es un poco la política del yo te lo digo, Juan, para que lo entiendas, Pedro, de no llamar a las cosas por su nombre y siempre jugar a lo indirecto. Y en ese sentido la política de provocaciones ha sido continua y común. España y Marruecos son y no pueden dejar de ser dos países vecinos, con enormes vínculos históricos, familiares y económicos. España es el segundo socio comercial de Marruecos después de Francia. Las declaraciones oficiales de los últimos días y los esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos con sus dos aliados dejan entrever una solución negociada a este último conflicto. La guerra para nosotros está excluida. Una vez que las fuerzas españolas se retiran de la isla. En cuanto las fuerzas españolas se retiren de la isla, podrán tener lugar conversaciones entre la parte española y la marroquí, con vistas a negociar prácticamente todos los asuntos pendientes entre los dos países. Prácticamente todos los dossiers en suspens entre los dos países. El islote de Perejil, como tal islote para la vigilancia del estrecho y todo esto, tiene un interés nulo, mínimo, y en aras de una buena relación de vecindad, pues España no tiene ningún interés en hacer un ejercicio ostentoso de la soberanía. Y por lo tanto, ahí todo está abierto. ¿Que podemos hablar con Marruecos? Ya le he dicho que podemos hablar de todo, absolutamente de todo lo que es hablable. Por supuesto, no de Ceuta y Melilla y los islotes, los archipiélagos que están ahí. Los legionarios en Perejil han empezado hace apenas una hora la operación de retirada. Es el fruto del principio de acuerdo alcanzado esta misma tarde entre España y Marruecos con la participación de Estados Unidos para volver a la situación anterior al 11 de julio. Perejil volverá a ser un islote deshabitado.